Crónicas del Domingo. La que sigue es la historia de un sargento que fue exonerado del ejército porque habría proferido una frase homofóbica en contra de un oficial. Pero él acusa que fue expulsado de las filas luego de denunciar actos de corrupción en uno de los regimientos más aplaudidos de la parada militar. ¿Habrá cumplido la institución con la norma que ampara a este tipo de denunciantes? Su defensa ya presentó ante la justicia un recurso de protección argumentando la ilegalidad en la baja del uniformado. Santiago Pavlovich y Tomás Guíñez con esta crónica del domingo. Debo confesar, entre mis muchas ignorancias, no haber tenido idea que existían los anillos huecos. Y claro, existen variadas formas y materiales, según me desasnó Google. ¿Y por qué recuerdo esto? Bueno, el tema apareció ante mi ojo cuando me informé del caso del sargento José Ortega Díaz, quien se desempeñaba en el regimiento escolta presidencial. Luego de 19 años y 7 meses en el ejército y ostentando una impecable hoja de servicios siempre en lista 1, fue expulsado de las filas sin derecho a indemnización, salud y pensión, acusado de bromear a propósito de anillos huecos sobre la homosexualidad de un teniente. Pero hay motivos para pensar que lo echaron por haber denunciado corrupción y malas prácticas en el regimiento instalado en el campo militar San Isidro de Quillota. La banda de clarines e instrumental montada del glorioso regimiento escolta presidencial número 1 Granaderos. No, Santiago, acá todo, en la institución, todo es perdonable, excepto los que denunciamos hechos de corrupción, partiendo por eso. Y del momento que yo hice la denuncia, yo sabía lo que iba a venir, que lo que estoy pasando yo hasta ahora. Esta situación nos da cuenta de que las injusticias del presente son producto de la impunidad del pasado. En 2004, después de hacer su servicio militar en la Fuerza Aérea, José Ortega entró a la Escuela de Suboficiales del Ejército. Cumplió misiones en Cochrane, Coyhaique, Santiago y en 3 ocasiones integró el contingente chileno destinado en la Misión Internacional de Paz en Haití. Siempre he estado en lista número 1, don Santiago. ¿Nunca ha tenido malas anotaciones? Nunca he tenido malas anotaciones. Desde hace 4 años trabajaba en el regimiento escolta presidencial ocupándose de que todo estuviera en regla en las licitaciones, cuentas y pagos a los proveedores del regimiento. Era el operador de mercado público. Todo parecía andar muy bien en el bucólico campo militar San Isidro de Quillota, hasta que el sargento dice haber observado conductas impropias en algunos oficiales. Yo realicé denuncias en octubre del año 2022 por hechos irregulares y de corrupción y malas prácticas que tiene el comandante del regimiento, más el director de la Escuela de Equitación y el segundo comandante, y otros oficiales del campo militar San Isidro en la comuna de Quillota. Cuenta el sargento que se pagaban facturas por frazadas para los equinos y otros productos que no llegaban de acuerdo a los contratos, o se entregaba dinero para peajes que no se ocupaba en los vehículos, como ocurrió durante la pandemia. Denunció también licitaciones ilegales para la operación de las plantas de tratamiento del regimiento. Con insuperable temeridad enfrentó al jefe del regimiento legal, institucionalmente y por escrito, enrostrándole lo ocurrido con el especialista en trabajos de cuero. El mismo comandante del regimiento, el coronel Nicolás Díaz Borges, autorizó al talabartero de la unidad a ir a hacer trabajos a una empresa que debía entregar los elementos en la unidad, en el cuartel, ocupando medios fiscales, vehículos, y al momento de que se informa esta situación, hacen volver al talabartero desde la ciudad de Angol a Quillota. El hasta ese momento ejemplar sargento de irreprochable proceder empezó a tener problemas. Se cortó la comunicación con los mandos, ya no era el mismo trato que tenía con ellos y posteriormente comenzaron las represalias
La ley establece que todo funcionario público, y los soldados son funcionarios públicos, tiene no solo el deber, sino la obligación de denunciar actos corruptos que involucren mal uso de recursos públicos. Apenas transcurridos 2 meses desde las denuncias de corrupción, se registra una situación que le costaría al sargento Ortega su salida del ejército. Mientras estaba en la cafetería con un compañero, recibió una llamada de un cuñado quien quería encargarle la compra de un anillo Tarnich hueco. Riendo, el sargento le dijo que él era un antihueco, pero la chanza fue escuchada. Al momento yo salí después de la cafetería, se me acerca un teniente, en la cual me dice que por qué utilicé esa palabra, porque él tenía la condición, o sea, de homosexual. El oficial. Él me lo dice a mí en ese momento en presencia del sargento segundo Mauricio Uribe. En ese instante él informa esta situación y llevó a que se abriera un sumario. Sumario que fue un montaje por parte del comandante de regimiento, el coronel Nicolás Díaz Borque, junto con el fiscal, el capitán Jaime Widner Martínez. El sargento grabó una conversación que tuvo con el capitán Widner, que fungía como fiscal. En el audio, Ortega le pregunta por qué le subió el puntaje de demérito y este responde refiriéndose al coronel. Yo represento una vergüenza. Y él es el que considera si yo terminé las cosas bien o no. Nada. Él dijo que tiene que tomar todas las cosas en cuenta. Todas. Todas. Y después de terminar con todos los hechos. No solamente lo que yo creía. Según el sargento, esta grabación demuestra una intervención impropia del jefe del regimiento, ya acusado con antelación de malas prácticas por Ortega. Respecto de su morada antihueca, concede que no fue muy afortunada, aunque acota que se trataba de una intrascendente y privada conversación telefónica. La verdad, don Santiago, yo no lo hice con una intención de querer perjudicar o herir a alguien de acuerdo a la condición sexual de cualquier persona. Eso yo lo respeto. Pero esto fue un montaje por las denuncias que yo había realizado. El teniente de orientación homosexual llevó el asunto ante una fiscalía civil señalando que la broma representaba un menoscabo y una amenaza para él. Luego de estudiar la demanda del teniente, la fiscalía determinó que los hechos denunciados no constituían delito de acuerdo a las leyes vigentes y que no correspondía investigarlos. Muy diferente fue el curso de la inquisitoria militar. Acusado de homofobia, el sargento fue calificado por primera vez en su vida profesional en lista 3 y ratificada su exoneración por una comisión de apelación integrada por oficiales del mismo regimiento. El coronel Díaz se abstuvo de votar, pero sus oficiales subalternos se cuadraron y todos votaron contra el temerario sargento. Bueno, lo principal es que se sigue repitiendo lo mismo de siempre, la desprotección al denunciante. El ex capitán Rafael Harvey es el abogado del sargento y sabe de estas cosas, pues mantuvo un largo litigio con los mandos luego de haber denunciado actos de corrupción que afectaban a los conscriptos a su cargo. Señala que en el caso de Ortega se han pasado a llevar 3 leyes que amparan a los militares que denuncian irregularidades. Y lo protegen en tres ámbitos. Primero, que no se le puede calificar, sacar de su puesto ni desvincular hasta que termine la investigación, 90 días después que termine la investigación. Y aquí se está optando, digamos, por lo más fácil y han inventado un montaje para poder sancionar a este sargento que es posterior a su denuncia, que la resuelven los mismos denunciados en una unidad enclaustrada y terminan por liquidar su carrera militar a los 19 años y 7 meses de servicio. En los últimos años y en tiempos de transparencia, las denuncias de fraudes por mal uso de recursos públicos, abusos de autoridad, reclamos contra decisiones arbitrarias han proliferado, mellando el prestigio de una institución fundamental del Chile republicano y democrático.
Fraudes en los pasajes, fraudes en los gastos reservados, fraudes en el ejército. 3 excomandantes en jefe procesados por mal uso de recursos públicos en un prolongado juicio que siguió por años la implacable magistrada Romy Rutherford. Él, tenía la pistola encima y me dice, bueno, Jaña, si querís mejor mátate porque ya no tenéis nada que hacer acá en el ejército y vayas a tener una pésima y corta carrera militar. En el mes de enero del 2015 hago una primera denuncia con reserva de identidad a la Contraloría General de la República. Me había dado cuenta que el coronel que estaba en ese tiempo tenía mucho contacto con los proveedores que prestaban servicio a esa unidad logística. Todo comienza cuando yo detecto pérdida de material de guerra. Era un general, entonces dije yo, si expongo mi nombre, podría tener alguna represalia. Y en 2012 yo denuncié a un oficial jefe que usufructuaba de los medios fiscales. Producto de estas denuncias, prácticamente firmé mi baja. Me dijeron, mire, usted no llega todos los días a su casa, usted tiene una hija, una señora, supongo que está claro. Y ahí yo ya no continué hablando porque ya me temblaban las piernas. El 10 de noviembre de este año fue presentado ante un tribunal civil de Santiago un recurso de protección contra el ejército y en defensa del sargento José Ortega, aduciendo la ilegalidad de la decisión que lo marginó de la fuerza. Indica el documento que la ley 20.205 protege al funcionario público que denuncie irregularidades y faltas a la probidad. Añade que hay prohibición para que un denunciante sea objeto de calificación anual, cambio de desempeño y pase a retiro mientras estén vigentes las investigaciones producto de sus denuncias, como es el caso. Intentamos entrevistar a un representante del ejército, pero solo se aceptó una conversación sin cámaras, lo que rechazamos en beneficio de la transparencia. Finalmente, en una respuesta por escrito, el general Ricardo Merino González señala en lo fundamental: todas las denuncias del sargento fueron investigadas, concluyéndose que no existieron faltas a la probidad administrativa, pero sí errores administrativos en los hechos investigados, ante los cuales se establecieron las responsabilidades correspondientes. En tanto, la inclusión de Ortega en la lista anual de retiro es, según el secretario general del Ejército, producto del proceso anual de calificaciones a los que se someten todos los integrantes de la institución. Agrega Merino que toda consulta sobre mayores antecedentes personales y profesionales debe solicitarse al Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército. Llama la atención la mención de errores administrativos a los hechos investigados. Se podría inferir también que una sucesión de errores administrativos puede constituir una irregularidad y que la denuncia está amparada por la ley. Si la investigación concluyó estableciendo responsabilidades, es lógico preguntarse también por qué el denunciante Ortega no recibió la información ni el amparo supuestos que establece la ley 20.205 que defiende al denunciante. También nos quedamos sin saber si la acusación de homofobia, desmentida enérgicamente por Ortega, tuvo que ver con su expulsión luego de 19 años y 7 meses de servicio sin derecho a salud ni a jubilación. Un desolado sargento dice confiar todavía en el mando superior del ejército. Solamente estoy desilusionado de aquellas personas que actuaron de mala fe conmigo por algo que no corresponde con lo que están haciendo, pero estoy muy defraudado y desilusionado del coronel Nicolás Díaz Borges y el general de división Cristian Vial Macerata. Yo pedí muchas veces conductos regulares para hablar con ellos. Jamás fui escuchado. Inclusive, la semana pasada estuve en dependencia de la comandancia en jefe. Tampoco fui recibido.